Shabbat Shalom. He estado observando esta última semana algunos grandes líderes que pues han resurgido, ¿verdad?, después de la pandemia, gente que tiene grandes dones proféticos y de otro tipo. Y creo que a muchos el Señor nos redarguyó de un reenfoque en cuanto a los tiempos en los que estamos viviendo. Y quiero compartir un tema acerca de cuando el Señor dijo: ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Y hay muchas teorías, ¿verdad? En este momento quiero compartirte la mía, lo que yo he podido discernir en cuanto a esa situación de saber de qué espíritu eres, o sea, en qué manera tienes que actuar, qué es lo que te debe de motivar a hablar la palabra de Dios, en qué ángulos o en qué, vamos a decir, en qué términos. Pero, y eso es en referencia a que todos, la mayoría de la gente, aún los impíos, saben que estamos viviendo momentos muy difíciles, quizás en los últimos tiempos, ¿verdad? Y las señales están por todos lados, aún en los cielos cada día el Señor nos está mostrando más señales de advertencia de que el tiempo se acorta, el tiempo de la gracia, el tiempo en el que podemos ser salvos se acorta. Entonces, sé que cada uno tiene diferentes talentos, ¿verdad? Pero ahora esos talentos hay que reenfocarlos en las últimas almas que pueden ser salvas, en la salvación, a aquellos que están por un puntito que se arrepienten de su vida o que no se arrepienten. Pero lo que quiero enfocarme es voy a tomar primero esta escritura tan conocida, lo que es el Señor Jesucristo cuando va con la samaritana, que está aquí en San Juan, desde el capítulo, vamos a decir, desde el 4, es muy conocida, ¿verdad? Pero cuando ella comienza a tener la conversación con el Señor Jesucristo, es algo casi inmediato lo que el Señor le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Eso fue ya después de algunas preguntas que le hizo, ¿verdad? Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y el Señor Jesús dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es con verdad. La mujer le dijo: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Seguimos leyendo y vamos a ver ahí cuando el Señor le dice que la salvación viene con los judíos, pero el énfasis es en que ella, al ver a Jesús con su talento profético y lo que le revela, ella va y lo anuncia como el Mesías. Entonces aquí vemos que este don de ciencia, este don de saber lo que la otra persona ha vivido o en el momento en que está en su vida, aquí lo está aplicando inmediatamente para relatarle quién es Jesús y mostrarle el camino a la salvación. Porque lo primero, el objetivo que viene aquí abajito dice: porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ahorita hay mucho énfasis en los dones proféticos en cuanto a prosperidad, en cuanto a sanidad, en cuanto a dirección, que te muevas a izquierda o a derecha. Pero uno de los reclamos que el Señor hace en el Apocalipsis, es que dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás os conocí, es porque en los tiempos donde han de aplicar un énfasis en cierta área, lo utilizan en otras áreas que les benefician. Por ejemplo, Moisés, cuando va a sacar al pueblo de Israel, el Señor le da una unción
profética desafiante, ¿verdad? Que la palabra que decía se volteaba una maldición contra el faraón que era tremendo. Pero cuando Moisés pasa a sacar al pueblo después de abrir el mar y que llega al Sinaí, entonces esa unción ya no la necesita. Él necesita una unción para gobernar. Entonces el Señor, cuando Yetro va y le dice, ¿sabes qué? Tú estás atendiendo a miles y miles de personas, tú solo necesitas quien te ayude. El Señor decide poner el espíritu de gobierno que había a nivel profético que había en Moisés, distribuirlo en 70 más. Pero el objetivo ahí no era para que se salvaran, era para que gobernaran. Ese espíritu que estaba teniendo ahí era el espíritu de pastor gobernante. Porque ese es lo que no estaban profetizándoles ahí con que mira, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te van a venir. No, no. La unción profética que tenían era una fuerza para ser incorruptibles. Que si venía el rico contra el pobre o el huérfano contra el que tenía más poder, esa unción en ellos hiciera que ellos no juzgaran a favor del que los podría beneficiar, como muchos ahora magistrados o jueces corruptos juzgan a favor de alguien a cambio de una dádiva de dinero o algo así. Entonces la unción profética que se derramó sobre aquellos 70 con los que estaba Moisés era aquella incorruptibilidad de poder ejercer la justicia de Dios en el reino. Una justicia donde el que robaba, el que hacía esto, el que hacía aquello, tenía que ser castigado, expulsado o hasta muerto. Entonces, quiero que observes bien lo que te estoy diciendo, porque ese don profético no fue aquel para poder leerle la mente a las personas o discernir de su pasado y su presente. Fue un don profético para gobernar, un pastor como lo fue David, incorruptible. Esa fue la unción que Moisés tuvo en ese momento y que fue transmitida a esos 70. Entonces, nosotros podemos ver en la Biblia muchas unciones, por ejemplo, la de Jeremías. La de Jeremías fue a advertirle al pueblo de que de plano se rindiera porque su pecado había sido tanto que tenían que rendirse porque iban a ser cautivos. O sea, ya, como decir, diciéndoles, saben que ya su pecado ha llegado a tal grado que van a tener que aceptar el castigo, aceptar a ser cautivos. Ya va a venir Nabucodonosor y se los va a llevar y van a tener que ir para allá, pero aún allá van a poder ser bendición. Entonces, si se arrepienten, claro. Y vemos otros profetas como Elías, que ese profeta Elías fue contra un rey corrupto. Esa unción de Elías era contra el gobierno corrupto. Elías tenía un don profético que fue a tal grado que el rey que estaba en aquel entonces, el marido de Jezabel, él se corrompe y el Señor levanta a un profeta con una unción en contra de ese gobierno tremendo. Por eso es cuando el Señor dice que Elías había de venir primero y se levanta Juan y comienza Juan a hablarle al rey Herodes con esa unción para redarguir de pecado a los malos gobernantes, tal como sucedió también con Natán en el momento en que David obró mal. Entonces, hay gente que ha sido, vamos a decir, ha crecido en ciertas áreas, pero cuando uno viene a Cristo, la principal unción que uno debe de heredar, si somos coherederos juntos con Él, es la unción que nuestro Salvador tiene. Recuerdo que cuando Manoah es anunciado de que va a tener a su hijo Sansón, él le pregunta al ángel del Señor, que fue el mismo Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, pero en su imagen, vamos a decir, antes de venir en carne, le dice, ¿cómo te llamas? Y como el nombre, él le dice, ¿por qué preguntas
por mi nombre, que es admirable, porque el nombre implica una cierta cualidad, y el Señor le dice, no me quieras encasillar en que ahora yo soy el milagroso, porque yo también soy el todopoderoso, también soy el que todo lo sabe, también soy el que te provee de ejércitos. Entonces, él lo hace recapacitar ahí, quizás Manoah no lo entiende, pero cuando nosotros vemos que el Señor Jesús ya en carne entra a la sinagoga y toma el rollo y comienza a leer, quiero que veas ahí en Lucas capítulo 4, dice que el Señor Jesús volvió de Galilea, volvió a Nazaret, dice, entró a la sinagoga y en el 17 dice, y se le dio el libro de Isaías, y como él lo abrió, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para amar a los quebrantados de corazón, para pregonar cautivos libertad y la vista a los ciegos, para poner libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, soltó los ojos en las sinagogas que estaban, sobre todo los ojos de las sinagogas que estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces aquí vemos cómo la unción, la Biblia comienza en el Antiguo Testamento diciendo que la unción de tu sacerdote se va a las barbas y escurre por todo el cuerpo. O sea que esa unción, cuando tú te acercas a Jesús, debe ser la que esté operando con mayor fuerza en ti. Pero vemos cómo el orden que tiene aquí no es un orden que sea nada más porque lo hayan escrito así. Dice, cuando se le da esa unción, ese que dice el Espíritu, el Señor está sobre mí, dice Dios me ha ungido, me ha dado una fuerza en el Espíritu, dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Wow, o sea, ahí está la primera, quebrantados de corazón. ¿Y qué dijo el Señor? Vengan a mí los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. El principal objetivo de una iglesia, de una congregación, de una Keilah, es buscar al que esté cansado. ¿Dónde lo vas a encontrar? En los hospitales, en las cárceles, no sé, en lugares donde la gente afligida va, aquellos donde van las mujeres maltratadas o qué sé yo. Pero vemos el orden. Y luego después dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y esas buenas nuevas a los pobres no significa que esté diciendo que lleves dádivas o dar comida a los pobres, aunque no es malo, es algo muy bueno que también está dentro del cristianismo, sino que a los pobres de espíritu. Al pobre de espíritu es aquel que dice, si Dios no me ayuda, no puedo hacer nada. Ese es el pobre de espíritu. Y darle las buenas nuevas es decirle, mira, tú has buscado por aquí, te has ido con la Virgen, te has ido con el yoga, con el hinduismo, con etcétera, etcétera, con el esoterismo, hasta con las brujas, y nada te ha ayudado, pero aquí está. A ese pobre de espíritu que está diciendo yo no la hago en este mundo, necesito ayuda, aquí está, preséntale a Jesús resucitado, el poder de Jesús en la cruz, pero el poder de Jesús resucitado, y cómo Él te puede empoderar con su espíritu. Pero quiero seguir aquí, dice, quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Esa es otra. Los cautivos en el pecado es algo que ya delata una, vamos a decir, mira, aquel es drogadicto, aquel es borracho, aquel es adúltero, aquel es un tranza cualquiera. O sea, y los que están ya cautivos, los que están ya, su alma se ha apresado a ciertas áreas del pecado, ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ese enfoque. A los ciegos, vista. ¿Cuál es el ciego? Aquel que no puede ver, aquel que está vamos a decir, su mundo espiritual
completamente, no sabe por qué le pasan cosas, no sabe por qué está sucediendo lo que está sucediendo, piensa que son azares del destino. Entonces a esas personas que están ciegas hay que abrirles los ojos espirituales, hay que volverlos a que vean que no solamente de pan vive el hombre, sino que hay algo más allá. O sea, las consecuencias de lo que está viviendo en su vida no es algo nada más porque sí, sino hay consecuencias, hay leyes que ha roto. Lo espiritual establece un poder sobre lo material y hay que abrirles los ojos. Podemos continuar leyendo. Para poner en libertad a los quebrantados. Los quebrantados son aquellos que ya se arrepintieron, o sea, por decir, cometieron pecados, pero ya han llorado porque su pecado los llevó a un punto en su vida que necesitan ser rescatados, que su alma sea curada, que como que necesitan una operación mayor para que su cuerpo vuelva a la vida. Entonces, porque ellos ya cometieron tanto que se quebrantaron, la misma vida les puso un hasta aquí, en un problema muy fuerte, en algo que se toparon, como un choque, como una enfermedad muy fuerte, la pérdida de alguien o qué sé yo. Entonces se quebrantan y reconocen que todo aquello que han estado haciendo mal les ha causado un problema. Entonces aquí está la palabra para poner en libertad, porque esos quebrantados quedaron cautivos. Hay personas que tú las ves y dicen, no, yo enviudé hace tanto y ya no puedo salir de ahí, o yo me pasó esto, me violaron, o pasó esto y ya no puede salir de ahí. Está quebrantada, pero está cautiva. Entonces hay que sacarlos de esa cautividad. Y rollando el libro, y para predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es en referencia a un jubileo, a un tipo, algo que sucedía cada 50 años, que era restaurar todo lo que se había pedido prestado para que la gente volviera a quedar empoderada y el reino de Dios se fortaleciera. Pero el jubileo es un tipo de libertad donde te hace que todo el panorama de tu vida se equilibre, figura del reino de Dios. Entonces, todo esto es la esencia. Los discípulos de Jesús, cuando los volvieron a pasar por Samaria, los samaritanos no les quisieron dar ciertas cosas. Entonces el Señor Jesús, los discípulos dijeron, les echamos fuego como Elías hizo. Y el Señor dice, momento, ustedes no saben de qué espíritu sois. Entonces, este espíritu es el que guía a aquellos 120 que recibieron la fuerza del Espíritu Santo en el Pentecostés, y todos nosotros después. Esta debe ser nuestra principal guía. Si tú no sabes qué hacer en tu ministerio, toma esto, porque esa es la principal unción. Cuando la persona crece, se va activando a ciertas áreas, como de maestro, de evangelista, de pastor, de profeta o de apóstol. En esas áreas va a recibir una unción especial, porque recordemos que el Señor Jesús, como dije, cuando le preguntó, cuando él utilizó unciones, las 5 unciones más grandes, las utilizó en diversas, vamos a decir, áreas. Cuando el Señor les dijo a los discípulos que si los apresaran, no se preocuparan, porque el Espíritu les iba a dar en el momento qué área de esa área sobrenatural del Espíritu debían de utilizar. Entonces, aunque uno tenga inclinaciones a ciertas áreas de los 5 grandes ministerios, el Señor es capaz en situaciones difíciles de empoderarte en ciertas cosas. Entonces vimos cómo aquel espíritu aquella unción que cayó sobre aquellos 70 con Moisés, era una unción para que tuvieran una fuerza para gobernar a un pueblo, juzgar, ser incorruptibles, tener la fuerza, no decaer, poder ser sabios, porque para juzgar hay que tener también sabiduría. Igual para ser maestro, si tú estás inclinado a ser maestro, va a llegar un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces,
aquellos que abren camino como apóstoles o aquellos que desafían a aquellos malos gobernantes, de repente vienen prodigios muy fuertes para desatar que aquellas autoridades o aquellas personas reflexionen. ¿Cómo fue que Elías dijo, por 7 años no va a haber lluvia? Declaró una sequía tremenda de tiempo. Entonces, no, perdón, dijo, no habrá lluvia más que por mi palabra. Entonces la sequía se desata y aquellos reflexionan, oye, aquel que dijo esto en verdad tenía razón, entonces debe ser enviado de Dios. Entonces, la unción a la que nosotros nos debemos de apegar es esa que está en Isaías 61:1 y que es vamos a decir, el vértice. Eso es por donde debemos movernos y en la importancia en que debemos movernos. Entonces, aquellos que tienen ahorita el don profético de poder, palabra de ciencia, y que lo están desperdiciando en hacer mucho dinero, en cosas así, deben de enfocarse más en campañas de salvación por ser los últimos tiempos. No utilizaron el don que Dios les había dado para sacudir la área principal. Ese es el pecado que el Señor dijo, yo no los conocía, hacedores de maldad, porque utilizaron el don que se les había dado para otras cosas y no las primeras, lo utilizaron para su conveniencia, por eso es hacedores de maldad. Entonces, cualquier que sea tu don, ajustate a lo que dice en Isaías 61:1 y a lo que el Señor lo repite y lo demuestra. Entonces, vemos cómo depende en donde tú te muevas, así seas especialista en maestros, si te crea una situación fuerte, pues el Señor te va a dar unción de guerra, te va a dar unción de muchas cosas, porque cuando estamos en aprietos, así se mueve el Espíritu. Así Dios dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar. Por eso la Biblia está desde el principio al fin diciéndote, no temas, no temas. Solamente está bajo mi ley, haz las cosas que te he enseñado y es esa cosa que tú vas a necesitar en determinada ocasión, porque quizás sea solamente por un momento en el que tú recibas un don X, ¿verdad? Yo he oído personas que de pronto están en otro país y comienzan a hablar en otras lenguas, en la lengua de ese país, sobrenaturalmente para expresar las cosas de Dios, que fue el milagro que sucedió en el tiempo de Pentecostés, allá con los 120. Entonces, reflexionemos en el orden de Isaías 61:1 y veamos de qué espíritu somos. Shalom.